equipada para los pasajeros de... Bienvenidos a Entretejiendo Caminos, Voces Migrantes, un podcast sobre migración y lo que ésta implica para quienes salen de su país por diversos motivos. Esta serie fue creada por estudiantes del seminario Inmovilidades y Género en América Latina, del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín. En cada episodio nos sumergimos en diferentes contextos, efectos, percepciones y experiencias migrantes en y desde América Latina. Y esto lo hacemos a través de las voces de personas que han migrado, de artistas y de expertos. Entretejiendo Caminos, Voces Migrantes, un espacio para escuchar, compartir y aprender. Berlín. Una ciudad multitudinaria que alberga pluralidades, donde se entrecruzan infinidad de nacionalidades, muchas de ellas latinoamericanas. Para este episodio, investigamos y observamos cómo se transforma la experiencia migratoria a través de las prácticas artísticas. Para ello, hablamos con dos artistas que residen en Berlín desde antes de la caída del muro: Enrique Cantillo y María Magdalena González Ataos. Enrique es colombiano, de Barranquilla. Es bailarín, danzaterapeuta, performer y ha trabajado con una gran diversidad de colectividades como terapeuta, asistiendo a ancianes, niñas y estudiantes, generando varios proyectos interculturales. María nació en Cuba. Es actriz, dramaturga, narradora, profesora de yoga y ha participado en varios festivales de cultura y arte callejero en Europa y América Latina. También ha desarrollado múltiples proyectos en teatros, escuelas y centros juveniles en Berlín. Tanto Enrique como María navegan la transformación que implica migrar, aferrándose a su vocación artística. Antes de conocerles, nos invaden preguntas sobre cómo se entreteje el arte con la migración, el impacto que éste ha tenido en sus vidas, desde lo personal hasta lo vocacional y lo sensorial. Enrique y María trabajan desde lo performático, es decir, usan su propio cuerpo como vehículo de expresión. Nos interesa saber qué los ha estimulado al migrar y cómo eso ha cambiado con el tiempo. Cuento lo que siento, cuento lo que he vivido, mi percepción del mundo, de las personas con las que he transitado hasta aquí, que me acompañan, que nunca llegaron, que se quedaron, que se alejaron. Para mí no hay una separación, no hay una división entre qué cosa es mi arte, no lo llamo así, y mi vida. Tengo una sola vida y esa vida es mi arte. María y Enrique son artistas y producen cultura a través de su arte. Interactúan por medio de sus performances, no solo con sus audiencias, sino también consigo mismas y su experiencia migratoria. Nos cuentan sobre sus sentidos, el estar aquí y allá, entre Berlín y sus países de origen, reflexiones sobre su vida y migración y cómo se ven en el futuro. Performar es una forma de experiencia liminal impactante y provocadora de reflexiones. La liminalidad significa estar en un umbral entre más de un tiempo y espacio. Es atravesar el propio presente entre lo que se ha ido y lo que está por venir. Estamos en pleno verano berlinés. Es un miércoles de julio del año 2023 y hemos hecho una cita para conversar con Enrique y María en la casa de ella. Su casa se encuentra en el bullicioso y famoso barrio de Kreuzberg.
La entrada hacia el hogar de María es una puesta en escena típica alemana. Un pasillo angosto y largo, donde al final reposa un espejo con mesa decorativa y debajo de ella un mueble para guardar los zapatos. Recorremos el pasillo y a mano derecha encontramos la cocina. Del lado izquierdo el baño, decorado con una cortina estampada con el mar y palmeras. Frente a este, la sala. A nuestro alrededor vemos libros de fábulas, novelas latinoamericanas, diccionarios inglés-alemán y español-alemán, libros sobre astrología, teatro, meditación, autodefensa y medicina antienvejecimiento. En una pared se puede ver el certificado de instructora de yoga de María y en otra, abajo de los estantes de libros, fotos de ella en Cuba, de su llegada a Alemania, de su hijo y de su nuera. Se escucha a través de la ventana el sonido de los pájaros y el silbido de los árboles al ser rozados por el viento. Nos sentamos en la cocina. La mesa está cubierta con un mantel amarillo, croissants y un pedazo de torta de semillas de amapola. Geográficamente nos encontramos cerca de Moritzplatz, en Berlín, pero la casa de María olía a Latinoamérica y resistencia latinoamericana. El tema de la nacionalidad, la visa, el pasaporte. Yo he sufrido mucho con eso. Mucho porque soy cubana. Cuando yo llegué a este país, primero que yo no quería quedarme aquí. O sea, yo no soy una migrante voluntaria. Yo soy una migrante. Ahora yo le agradezco infinitamente al universo, a la vida, haberme puesto aquí, porque si yo me hubiera quedado en Cuba, posiblemente no estaría contando ninguna historia. A mí me hubieran desaparecido. Pero llego aquí y una cultura diferente. En aquel tiempo yo no tenía problemas con la visa, porque yo me casé con un alemán que trabajaba en Cuba, el padre de mi hijo, pero cuando llegamos aquí tumbaron el muro, se acabaron los contratos esos que habían de los países socialistas, los convenios económicos con Cuba, y nos tuvimos que quedar. Yo me vi de la noche a la mañana, quedada en este país, en una casa allí, con un niño pequeño y un esposo alemán. Desde que llegamos a casa de María, observamos que habla también con su cuerpo. Sus brazos se mueven en coreografía con las ideas que expresa. Sus ojos brillan. Sus expresiones nos resultan muy vívidas. Mi vida, mi pasión era el teatro, siempre fue el teatro. Yo en Cuba trabajaba como actriz. Y aquí se acabó. Se acabó porque otra cultura, otro idioma, otro todo. Ahora, por ejemplo, ahora tú ves en la televisión alemana moderadores negros, ves extranjeros que actúan en las telenovelas, en los programas, pero en aquel momento, no. Por eso hice La Cueva. La Cueva era un espacio que María creó para que artistas latinoamericanos, así como ella, pudieran encontrarse y seguir con su arte en su migración. En la cocina también estamos con Enrique, quien posee una gran presencia. El contraste entre su imponente cuerpo y su dulzura captan inmediatamente toda la atención. Llevaba puesta una elegante camisa con estampado de flores y el pelo sujeto. Con voz muy suave y mirando directo a los ojos, nos saludó a cada una con un beso. No consigo un arte que no conmueva al ser humano, que no ayude a transformarlo, a cambiarlo. La palabra artista es una palabra muy grande. Si no conmueves, si no cuestionas, si no ayudas a que haya un cambio en esta sociedad, en esta humanidad, para que un arte. Tanto María como Enrique han tejido una red de vínculos muy estrechos con la ciudad que los acogió, Berlín. Pero cada uno ha vivido su tránsito entre las oportunidades y dificultades que éste conlleva, viviendo experiencias transformadoras muy profundas. Vivencias que, como migrantes, confrontan su pasado con su presente y les lleva a entender y reflexionar desde qué lugar deciden hacer ciertos sacrificios u optar por nuevas posibilidades.
Sí, migrar me ha dado mucho más libertad. O sea, una ciudad como Berlín, que es multicultural, donde te puedes expresar y normalmente no eres agredido, aunque yo ya viví una o dos agresiones, pero normalmente tienes mucha libertad. Es diferente a mi país, hay toda una cultura machista, aunque eso ha cambiado en los últimos 20 años. Entonces, esa libertad que yo siento aquí me ha permitido expresarme, mis performances. El trabajo de Enrique como performer involucra construir personajes inspirados en las palenqueras, campesines y los trabajadores de las bananeras en Colombia. Sin embargo, su vida migrante en Alemania le trae una contradicción sentimental. Vivir en Berlín le hace sentir más seguro y tiene libertad de creación, pero la nostalgia por su cultura siempre está presente. Las historias de María y Enrique se entretejen en ese estado intermedio, en un lugar de ruptura, donde pequeños fragmentos de su ser se reconstruyen dando pie a otro individuo que transite la frontera. Gloria Anzaldúa tematiza este estado intermedio bajo el concepto de neplanta, que traduce literalmente en medio, en náhuatl, para hablar de estas fronteras, los cambios y las identidades concebidas en este espacio liminal. Así entonces, se transforma el arte de artistas como María y Enrique como una nueva pieza de barro, siendo amasada con una nueva sensibilidad, con diferentes percepciones que se entrelazan como caleidoscopio, aportando otra forma de crear, delicadamente dando vida a la obra. Al migrar, hay heridas, un sentir desorientado, nuevos sueños y anhelos, todo coexistiendo en un sinfín de posibilidades. Como artistas, en un espacio lejos de lo conocido, se reconstruyen en este nuevo lugar fronterizo, donde las culturas se entretejen, se mezclan o se resignifican. María nos relata cómo se sintió al irse de Cuba y cómo pudo sanar a través de su arte. Bésame, bésame mucho. Al principio necesité un corte radical con Cuba porque fue una herida terrible y verte de repente aquí y ya, las circunstancias de la vida me obligaron a quedarme aquí porque mi hijo tenía 3 años y su papá me dijo, bueno, yo no voy a regresar a Cuba a vivir como un cubano normal, cosa que entendía perfectamente. Nadie se puede imaginar por un instante lo que es vivir en Cuba como un cubano de a pie. Nadie. Lo demás son pajaritos en la cabeza. Que hable de que Cuba es la revolución, vete a Cuba, yo le digo, vete a Cuba sin tu pasaporte extranjero y sin tus dólares. Y después conversamos. Me vi quedada aquí. Yo necesité emocionalmente un corte. Yo estuve 5 años sin ir a Cuba. Me tuve que distanciar porque fue una herida terrible, terrible. Porque yo no me quería quedar aquí, a pesar de la situación en Cuba y todo, yo quería estar allá. En una ocasión, una amiga dramaturga de María, que seguía viviendo en Cuba, le dio el manuscrito de una obra suya. Al leerla, María decidió actuar en ella y a su vez ayudar a su amiga a salir del país. Esto impulsó a María a reconstruir su vínculo con Cuba ya viviendo en Berlín. Entonces reuní dinero en la cueva para ese proyecto y logré crear un proyecto con el Ministerio de Cultura de Cuba, el Departamento de Teatro. Me inventé un proyecto para el primer festival de teatro cubano en Berlín y me fui a Cuba a hacer la obra. Y como yo llevaba tantos años desconectada de Cuba y de lo que estaba pasando, le dije a Adriana, yo necesito llegar primero, vivir allí como si yo fuera el personaje, pero desde ahora. Al regresar a Cuba, experimentó una realidad diferente. Era un tiempo sin represión y vivió este viaje desde un lugar con mayor libertad. Durante los 3 meses que estuvo allá,
logró reanudar su relación con Cuba, pudiendo habitarla de nuevo, sin la herida atravesada del no poder volver. Por su parte, Enrique habla de sus nostalgias, sobre las diferentes posibilidades de crear estando fuera de casa, su acercamiento a su cultura de una forma más profunda y con una mirada de mayor admiración. Siempre que migras, ganas y pierdes. Siempre hay una nostalgia por sabores, colores y también ganas. Conoces otra cultura, otra forma de expresión. Salir te permite ser más crítico y también te permite valorar. La nostalgia es un sentimiento evocado al pensar en algo que se ha tenido o vivido en algún momento, pero que en el presente no se tiene, está extinto o ha cambiado. Migrar es un proceso en el cual se desdibujan los límites claros que definen la identidad de quien emigra. Cuando se ha vivido por muchos años en un lugar, inevitablemente se acumulan vivencias y recuerdos que siempre acompañan a las personas a donde quiera que vayan. La nostalgia generalmente se entiende como un sentimiento puramente mental o emocional. Sin embargo, los testimonios de María y Enrique muestran que el cuerpo a su vez contiene su propia caja de recuerdos, que se activan de manera inconsciente y sensorial. Los migrantes, como María y Enrique, viven en un estado liminal, entre sus recuerdos, nostalgias y sueños. María y Enrique nos muestran cómo el arte es un medio, entre muchos, por el cual estos sentimientos y aspiraciones dialogan al vivir en migración, reconstruyendo y habitando estos nuevos espacios liminales. Diferentes caminos que se entretejen para llegar al mismo lugar. Al final de nuestro encuentro, le preguntamos a María cómo siente ella migrar. Nos sonrió y nos contó para cerrar la historia El río y el océano de Khalil Gibran. Sentirme parte del océano. El río, cuando va a desembocar al mar, siente mucho miedo. Y ve el océano inmenso y le da miedo, le da pánico. Entonces se voltea a mirar hacia atrás el camino que ha recorrido hasta aquí a través de las montañas, los bosques, los valles, los pueblos, todos los caminos que ha recorrido para llegar al mar. Tiene miedo a entrar al océano y perderse en ese océano. Pero se da cuenta que no puede regresar. Y cuando se adentra en el océano, se da cuenta que se vuelve parte de él. Este fue un episodio de Entretejiendo Caminos, Voces Migrantes, un podcast producido en el marco del seminario Inmovilidades y Género en América Latina del Máster en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios. Fue posible gracias al financiamiento del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Centro Margherita von Brentano de la Universidad Libre de Berlín. Cada episodio fue creado y editado por estudiantes, con apoyo de Paul Belch-Guerra y de Ute Löning del Nachrichtenpool Latinoamérica en Berlín y de Pierre Blanc y Nessie García de la Sandía Digital en México. Este podcast fue concebido y coordinado por Jimena Alba, Raquel Rojas y Carlota Bansen. Gracias por escucharnos.